el sermón del día de hoy y me gustaría partir pidiéndole que piensen y se hagan la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta pensando en todos los desastres naturales que hemos vivido en este último tiempo y todos los problemas políticos, sociales, económicos que pueda estar pasando en nuestro país, junto con todas las leyes que van en contra de nuestros principios cristianos y están buscando ser aprobadas en este Congreso. Y frente a todo ese contexto, la pregunta que mucha gente puede hacerse y que quiero que hoy día se hagan ustedes es la siguiente: ¿es Dios realmente bueno? ¿Es realmente un Dios de amor? ¿Es Dios realmente bueno? Y como en otras ocasiones, les pido que eviten caer en respuestas automáticas sin una reflexión previa, porque creo que esta es la pregunta que muchas personas se están haciendo en la actualidad en nuestro país. Y creo que debemos ser responsables en la manera que respondemos a esta pregunta hacia los demás y hacia nosotros mismos. ¿Es Dios realmente bueno? Y para comenzar a reflexionar sobre esa pregunta, me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Si no tienen Biblia, tenemos Biblia ahí atrás, hay Biblias bilingües también por si necesitan. La primera carta del apóstol Pedro, que estamos estudiando en esta serie que he titulado Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios, en base al propósito que el mismo autor de la carta de Pedro nos ha revelado en 1 Pedro 5, 12, en la parte final. ¿Qué dice? 1 Pedro 5, 12, la parte final. Les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Y hasta ahora hemos visto en esta carta cómo el apóstol Pedro anima a los cristianos a recordar que hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y certera en una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, que está reservada para nosotros en los cielos, hasta que todos aquellos que Dios ha protegido lleguen a su gloriosa presencia. Nos dijo que esto debe ser un motivo de gran gozo en nuestro corazón, ya que también pasaremos por diversas pruebas en nuestra fe, que más preciosas que el oro será, que la fe más preciosa que el oro será digna de aprobación ante Dios cuando Jesús se revele. Estoy haciendo un repaso del primer capítulo, ahí están los versículos, el 3, el 4, el 5, el 7. También vieron hace 2 semanas que esta es la gracia de Dios que se nos ha anunciado en el Evangelio, es decir, la gracia ha sido anunciada a nosotros por medio del Evangelio, en el versículo 10 del primer capítulo, y nos habló acerca del sufrimiento de Cristo por nosotros y su posterior gloria, en el versículo 11. Y finalmente la semana pasada, en esta sección del 13 al 21, el apóstol Pedro nos animó a llevar vidas diferentes en base a 3 razones. Primero es porque nosotros, en base a un futuro diferente, es decir, la gloria venidera que espera a todos aquellos que han confiado en Cristo, porque tenemos un Padre diferente que es santo y que nos mostró su gracia y don merecido, y un rescate diferente donde las consecuencias de nuestro pecado las recibió Cristo y no nosotros, todo lo cual fue parte del último sermón de la semana pasada y que nos demuestran la bondad y misericordia de Dios hacia sus hijos. Pero hoy veremos cómo esta verdadera gracia de la que nos ha estado hablando el apóstol Pedro se expresa en un contexto de amor sincero y un crecimiento por medio de la palabra de Dios, que es el título del sermón de hoy. Pero antes de seguir, y como es mi costumbre, quiero dejarlos con 3 preguntas generales que puedan llevarse para la casa y puedan estar meditando durante este sermón. Y la primera pregunta es: ¿estás realmente amando a tu prójimo con un amor sincero y entrañable? ¿Estás realmente amando a tu prójimo con un amor sincero y entrañable? La segunda pregunta es: ¿realmente deseas crecer por medio de la palabra de Dios como un bebé desea su leche diariamente? ¿Realmente deseas crecer por medio de la palabra de Dios
como un bebé desea su leche diariamente? Y la tercera pregunta es, ¿has realmente experimentado la bondad de Dios? ¿Has realmente experimentado la bondad de Dios? Bien, les voy a pedir que vamos a orar ahora para luego el Señor nos vaya guiando en este pasaje del día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias de que tú nos has mostrado y nos has permitido experimentar tu bondad de tal manera que estamos convencidos de que tú eres un Dios bueno. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, a pesar del contexto en el cual podemos estar viviendo, a pesar de todo lo que hemos mencionado, Señor, que está pasando en nuestro país y en el mundo, sabemos y creemos que tú eres un Dios bueno. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes al entender la bondad que tú nos has mostrado, a poder mostrar ese amor hacia nuestro prójimo de una manera sincera y profunda. Y también a buscar crecer en el conocimiento de tu palabra, de tal manera que podamos vivir de una manera diferente, contracultural, como tú nos has llamado, Señor. Padre, habla a nuestra mente, a nuestro corazón en el día de hoy, para que podamos no solo conocer tus verdades, sino que aplicarlas en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra y nos disponemos a escucharla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en 1 de Pedro 1, versículos 22 y hasta el 2:3, para que puedan seguir la lógica de este pasaje que primero les voy a resumir y esquematizar, para que luego veamos específicamente los diferentes versículos y sus diferentes aplicaciones para nosotros. Y obviamente quiero que tengan en mente la primera pregunta que les hice y la pregunta que mucha gente debe estar haciéndose en este tiempo. ¿Es Dios realmente bueno? Entonces quiero que me sigan la lógica de este pasaje. Que no necesariamente sigue linealmente los versículos, pero que ahí la pueden ver en la pantalla. La lógica del pasaje de esta sección es la siguiente. Si realmente hemos experimentado la bondad de Dios, es porque se nos ha anunciado la palabra de Dios y el Evangelio, por medio de la cual hemos nacido de nuevo, nuestra alma ha sido limpiada, para que en obediencia a esa verdad podamos amarnos con un amor sincero y entrañable y desear desesperadamente la palabra de Dios para crecer en nuestra salvación. Y así finalmente poder desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. ¿Me siguieron? Ya, sé que parece enredado porque no sigue la línea de forma lineal los pasajes, pero lo voy a ver de nuevo. Vayan mirando sus Biblias. Capítulo 2, versículo 3. Si realmente hemos experimentado la bondad de Dios, es porque se nos ha anunciado la palabra de Dios y el Evangelio. Capítulo 1, versículo 25. Por medio del cual han pasado dos cosas. Versículos 22 y 23. Nuestra alma ha sido limpiada y hemos nacido de nuevo. Y es por medio de la obediencia a esta verdad, versículo 22 del capítulo 1, que vamos a poder amarnos con un amor sincero y desear desesperadamente la palabra de Dios para crecer en nuestra salvación. Capítulo 2, versículo 2. Y así poder desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación, como dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Ya? Espero que se vaya haciendo mucho más claro en la medida que voy avanzando en los versículos. Pero si se fijan bien, creo que el apóstol Pedro nos está diciendo que para poder reconocer que Dios es bueno, es necesario haber experimentado la bondad y benignidad de Dios primero, para que luego esa experiencia sea entendida y interpretada a la luz de la palabra que nos confirma que Dios es bueno. Porque es solo a través del Evangelio y la palabra de Dios que podemos interpretar nuestras experiencias y entender nuestro sufrimiento
para vivirlos con esperanza, que es lo que nos ha estado enseñando el apóstol Pedro. Porque si has experimentado la bondad de Dios, entonces te darás cuenta que en Cristo tienes un futuro diferente que te permite vivir el presente a la luz de la gloria que nos espera. Tienes un Padre diferente que es santo y que nos hace personas apartadas para Él, entregadas a Él, para amarlo con toda nuestra mente, alma, corazón y cuerpo, porque tuvimos un rescate diferente por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz, mediante el cual somos perdonados y rescatados de su juicio y condenación eterna, todo lo cual ya vieron el sermón de la semana pasada, y que nuevamente nos ha mostrado la bondad y benignidad de Dios. Y si se fijan en los versículos 22 y 23 de Primera de Pedro, ahí muéstrame la siguiente, Connie, por favor. Ya. Si se fijan en los versículos 22 y 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro, veremos que esta palabra de Dios y este evangelio que ha sido anunciado o predicado a nosotros ha generado purificar nuestras almas y un nuevo nacimiento, lo cual ya nos mencionó que fue posible por su gran misericordia y la resurrección de Cristo en el primer capítulo, en el versículo 3. Ahora, ¿qué significa y implica esta purificación de nuestras almas y este nuevo nacimiento? Primero quiero decirles lo que no significa para entender lo que sí implica estos versículos. Por lo tanto, la purificación de nuestras almas y el nuevo nacimiento no implica que automáticamente seremos cristianos maduros y perfectos en términos de que ya no pecaremos en este mundo. Que Cristo haya purificado nuestras almas y que hayamos tenido un nuevo nacimiento por medio de su palabra, no implica que automáticamente seremos cristianos maduros y perfectos en términos de que ya no pecaremos en este mundo, sino más bien que en nuestra conversión ha comenzado una transformación que nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos permite ahora luchar contra este, lo cual sin Cristo sería imposible. Ahora, estos versículos, estas afirmaciones tampoco significan que automáticamente todos nuestros sentimientos y deseos vayan a cambiar de la noche a la mañana, sino que reafirman que tendremos un proceso que es radical, pero no automático, en el cual nuestras motivaciones y nuestra mente se irá ajustando al carácter de Cristo, ajustando a la palabra de Dios y por lo tanto, a su vez alejándose de cada vez más de las tendencias y deseos de este mundo que son contrarios a Dios y su palabra. Por eso mismo, tampoco al convertirnos a Cristo, automáticamente tenemos todo el conocimiento de quién es Jesús, sino que en la medida que vamos creciendo en nuestro entendimiento y en nuestra intimidad con Él, en oración y estudio de su palabra, es que nos iremos enamorando cada vez más de Él, como debería pasar en los matrimonios. Mientras más conozco a mi esposa o esposo, más lo amo o la amo. Lo cual en muchos casos no es la realidad. Mientras más la conozco, más me arrepiento, dicen algunos, ¿no es cierto? Mira, hay risas respecto. Pero lo que el Señor nos llama es totalmente lo opuesto. En la medida en que voy conociendo más, voy amando más. No porque vaya descubriendo cosas que me van reafirmando mi amor necesariamente, sino que porque voy conociendo cómo es la manera en la cual puedo amarla de mejor forma, porque esa es la decisión que he tomado ante Dios. Por lo tanto, en la medida que voy creciendo en mi entendimiento y voy conociendo más a Jesús, nos vamos a ir enamorando cada vez más de Él. Por eso debemos reconocer que Dios nos salva de Él mismo y su ira, como hemos dicho en otras ocasiones, para seguir salvándonos de nosotros mismos y de este mundo. Por ejemplo, si antes de conocer a Cristo eras esclavo del consumismo y las apariencias, la Biblia te va a decir que ahora tú puedes luchar contra esa tendencia en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Dios nos ha llamado en su palabra a vivir vidas austeras, ordenadas,
cubriendo nuestras necesidades para así poder ser generosos con los demás, sabiendo que nuestro valor no está en lo que tenemos o usamos, sino que en quien somos ahora a los ojos de Dios. Pero eso no es algo automático, eso es algo que uno va creciendo y entendiendo en la medida que la palabra de Dios va transformando nuestro corazón. Si antes toda tu satisfacción estaba en los logros que podrías alcanzar a nivel personal, laboral, familiar, académico o deportivo, la palabra de Dios te dirá que ahora podrás ver que todos esos logros requirieron un esfuerzo, pero fueron imposibles si la gracia de Dios no hubiera estado contigo, lo cual va a opacar tu orgullo y te va a animar a que ninguno de ellos va a poder competir con tu relación con Dios, ni las obligaciones que tienes como hijo de Dios y parte de tu familia y la iglesia. Por lo tanto, no puedo decir que debo buscar el éxito laboral en desmedro de mi familia. Tampoco puedo darle prioridad a quizás otras cosas por sobre lo que la palabra del Señor me dice. Pero además, todos estos logros que podría tener por la gracia de Dios, la palabra nos dice que tenemos que ponerlos a su servicio y por lo tanto descansar en Él, siendo Dios quien se lleva el crédito de todo lo que nosotros hacemos, lo que nos permite tener paz y humildad delante de Él. Si antes todo giraba en torno a ti y deseabas que todo se centrara en ti, la palabra de Dios te dirá que todo debe girar en torno a Cristo y a través de Él hacia todos los demás, lo que inevitablemente debería permear todas las áreas de tu vida, ya que tú ya no eres el foco de tu vida, como la televisión te trata de vender. Tú te lo mereces, tú eres importante, tú eres el centro de todo, nada es imposible para ti, tú lo puedes lograr todo. Pero la Biblia nos dice que todo debe ser para glorificar siempre a Dios. Ahora debemos entender que la Biblia nos afirma con certeza hoy lo que seremos cabalmente y de manera perfecta en el futuro. Es decir, que hoy día a los ojos de Dios, aunque en tu vida pareciera no estar manifestado totalmente, por la gracia de Dios ya somos nuevos, ya somos perfectos y hemos sido purificados para así en el poder del Espíritu Santo, Él comience a cambiar nuestras vidas. Él nos haga santos en el sentido que nos ha apartado de este mundo para transformar nuestro corazón y nuestras motivaciones, para que así dejemos de lado todo lo que refleja este mundo que es temporal y finito y podamos reflejar todo lo que es eterno. Podamos reflejar más la familia de Dios a la cual ahora pertenecemos y dejar de lado las tendencias cambiantes de nuestro mundo según las tendencias populares de cada tiempo. Ya que como nos dice el versículo 24, fíjense el versículo 24, nos dice: todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es una cita que Pedro hace del profeta Isaías, del capítulo 40, versículos 6 al 8, por si les interesa anotar. Es decir, las palabras, promesas, filosofías y tendencias de este mundo van a pasar totalmente al final de los tiempos. Pero la palabra de Dios ha permanecido, va a permanecer para siempre. Y con esto no estoy diciendo que toda la filosofía, que toda la psicología y que todo es malo en sí, sino que estoy diciendo que todas aquellas tendencias que no se ajustan a la palabra de Dios y que van en contra de la palabra de Dios no van a permanecer. Todas las filosofías, las distintas tendencias van cambiando, incluso la ciencia. Hace unos años atrás te dijeron que los huevos eran malos, ¿no es cierto? Que no podíamos comer huevos por el colesterol. Hace unos meses atrás nos dijeron que tenéis que comer un huevo diario porque es bueno y te da proteína. Y en 2 meses más nos van a decir que no, que los huevos son terribles y así en distintas cosas. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Perdón el ejemplo que usé, pero creo que era el más simple con respecto a lo que estaba tratando de explicarle. No estoy diciendo que es malo, simplemente estoy diciendo que lo que no se ajusta a la palabra de Dios no permanece
para siempre. Y qué maravilloso que podamos recordar esta tremenda verdad en el cierre de la celebración del mes de la Biblia. El mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia y por lo tanto, esta verdad que nos está hablando el apóstol Pedro requiere una respuesta de parte nuestra. Y eso lo encontramos también en el versículo 22, que nos dice que obedeciendo a la verdad y en consecuencia a nuestra nueva naturaleza y haber conocido previamente la bondad de Dios, es que tienen que pasar ciertas cosas en nosotros. Por lo tanto, déjenme preguntarles, ¿en qué es más seguro invertir nuestro tiempo hoy día? ¿En cosas que son temporales o en la palabra de Dios que es eterna y que nos puede transformar a la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que va a permanecer al final según Pedro? La teleserie, mi celular, el partido de fútbol, el cumpleaños de mi compañero, la once, la siesta, la limpieza de la casa, las tareas de última hora, el carrete con los amigos, el campeonato de tenis o la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, los invito a dejar de mentirse a sí mismo. Y todos hemos caído en esto en algún minuto, creyendo que puedo vivir mi vida cristiana con una oración en la mañana y una oración en la noche, sin estar estudiando profundamente y apasionadamente la palabra de Dios. Creo que este ejemplo lo he puesto antes. Es imposible que yo pueda pilotear un avión con un video de YouTube de 1 minuto. ¿Alguien ha tratado de hacer eso? Probablemente por tratar de meterse en el avión ya lo agarran. Pero es imposible. ¿Cómo voy a esperar que enfrente mi vida como cristiano con una oración en la mañana y una oración en la noche? Creyendo que eso es suficiente para entender la profundidad de quién es Jesús y crecer en mi relación. Déjenme ponérselo en otros términos. Es como que yo estuviera casado y yo a mi esposa le escribiera un mensaje WhatsApp en la mañana y uno en la noche y no la viera en todo el día. Y ni siquiera estuviera pensando ni pescando. A eso está apuntando el apóstol Pedro. Los invito realmente a analizar sus prioridades y definir cómo nos ha llamado Dios a determinar nuestro tiempo. Y esta pregunta se aplica a todos los recursos, nuestro recurso de tiempo, de dinero, de conocimiento, de profesión, de dones, todo lo que Dios nos ha dado, cómo lo estamos invirtiendo y en qué estamos poniendo nuestra prioridad. Ya que producto de haber experimentado la bondad de Dios, haber escuchado el Evangelio, y por lo tanto haber nacido de nuevo una familia eterna por medio de una palabra que permanece y ser limpiados en lo profundo de nuestros corazones, nuestra respuesta en obediencia a la verdad debería llevarnos a 2 cosas, como le iba a mencionar. Primero, a un amor sincero y entrañable hacia Dios y nuestro prójimo. Y segundo, a desear la palabra de Dios como un bebé desea la leche. Todo lo cual tendrá como consecuencia que ese amor irá creciendo, que esa fe se irá fortaleciendo, para que así podamos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, como nos dice 1 Pedro 1, 22 y 23, que me gustaría leerles de nuevo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, da por hecho eso. Imperativo, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces el apóstol Pedro nos dice que debido a que nosotros ya hemos experimentado la bondad, benignidad, misericordia y amor de Dios por medio de Cristo, es que Dios ya nos ha limpiado y ya nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, en obediencia a la verdad de su palabra y como respuesta a ese amor que hemos recibido, en base a eso estamos llamados a amar a nuestro prójimo con un amor sincero y entrañable. Ahora, queridos hermanos, ese tipo de amor y servicio muchas veces es incómodo, costoso y nos hace vulnerables.
Pero ese fue el tipo de amor que mostró Jesús durante toda su vida, muerte y resurrección. Un amor servicial que está dispuesto a tratar al otro como parte de su propia familia y ayudarlo como una hermana o hermano más de su familia. Por lo que déjenme preguntarles de nuevo las preguntas que le hice al principio. ¿Estás realmente amando a tu prójimo con un amor sincero y entrañable? Y la tercera pregunta, ¿has realmente experimentado la bondad de Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a recibir este tipo de amor sincero y entrañable de parte de tus hermanos y hermanas en la fe? Ahora déjenme preguntarle algo y quiero que sea muy sincero. Cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿cómo estás? ¿Realmente quieres saber cómo está esta persona? ¿Y realmente estás dispuesto a hacer algo para ayudarla en su necesidad? ¿Se han fijado que a veces alguien pregunta ¿cómo estás? Y casi que automáticamente espera que la respuesta sea bien? Yo también. Y respondo antes de escuchar la respuesta de la otra persona. Los irlandeses, por lo menos, en vez de decir bien, dicen no estoy tan mal. Esa es la frase. Cuando te pregunto ¿cómo estás? No estoy tan mal. Esa es la frase que ellos usan. Cuando le preguntas a alguien cómo está, ¿realmente quieres saber cómo está y estás dispuesto a hacer algo por ayudarle en su necesidad? O cuando a ti te preguntan, ¿eres de los que rápidamente dices bien o muy bien? ¿Estás siendo realmente sincero con tu hermano y hermano en la fe cuando te hacen esa pregunta? Ahora, esto no significa que tengo que andarle contando todos mis problemas a todo el mundo sin ningún filtro. No es eso. Pero sí el apóstol Pedro nos llama a construir confianzas el uno con el otro, buscando que el contexto y ambiente de la iglesia sea un contexto familiar y de amor mutuo, donde tengamos una preocupación real por el otro. Entonces, déjenme preguntarle, queridos hermanos, ¿estamos amando realmente de esa forma? ¿Estamos siendo obedientes a la verdad con respecto al amor al prójimo? ¿Me estoy ocupando de los demás en vez de preocupando por el otro? ¿Estoy pendiente de las necesidades materiales y espirituales de la otra persona? ¿Estoy dispuesto a asumir la incomodidad, el costo y la vulnerabilidad que esto implica? ¿Estoy dispuesto a ser sincero y empático con los demás? ¿Estoy dispuesto a dejar un sábado para ir a compartir ayuda material y espiritual con las personas en Tocopilla que tanto lo necesitan? ¿Estoy dispuesto a orar real y efectivamente por aquellos que están pasando necesidad en esta comunidad? Déjenme leerles nuevamente el versículo 22 de 1 Pedro 1. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ahora, la consecuencia de haber experimentado la bondad de Dios y haber escuchado su evangelio y por ende ser transformados a la imagen de Cristo, no es solo amarnos con este amor entrañable entre nosotros, sino que parte del amor primero que tenemos a Dios, lo que implica seguir creciendo en su palabra y en nuestra salvación, como nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y como ustedes me imagino se dieron cuenta, yo no estuve con mi esposa las últimas 2 semanas, porque después de casi 2 años nos tomamos vacaciones, porque el verano pasado no nos habíamos tomado vacaciones, y decidimos tomarnos estas 2 semanas para poder recargar las pilas para final de año. Y en este tiempo de vacaciones, estas 2 semanas que estuvimos, fue un muy buen tiempo con mi esposa y mis padres en el sur de Chile, donde me tocó, además de enfrentar las presiones familiares de que mis papás ya quieren nietos, me tocó también tener que escuchar todas las anécdotas y historias de cuando yo era chico.
Y una de ellas fue el hecho que mi madre le dijo a mi esposa, sentado en la mesa, de que yo siempre había sido muy bueno para comer, lo que quizá algunos de ustedes aquí ya han descubierto. Pero sobre todo que me encantaba tomar leche y que mi pobre madre tenía que estar dándome de mamar muy seguido durante los primeros meses, porque si no yo reclamaba de forma eufórica porque necesitaba la leche que tanto quería. Como me imagino que ustedes han experimentado con sus hijos o con sus nietos, que una guagua cuando tiene hambre llora. Y justo en el terreno en el cual mis papás tienen una casa en el sur, el vecino tiene corderitos. Y nos tocó ver corderitos recién nacidos y les mandamos el domingo pasado una foto con nuestros saludos de eso. Y también me di cuenta que las ovejitas, los corderitos, necesitaban estar tomando leche muy seguido. Y al ver esa imagen de corderitos con sus y las ovejitas ahí tomando leche, me hice la siguiente pregunta. ¿Las ovejas que me toca pastorear aquí en Antofagasta tienen las mismas ganas, ansias y deseos de alimentarse de la palabra de Dios? Mirando esta escena de estos corderitos tomando leche, me hice la pregunta, ¿tendremos todos nosotros aquí en Antofagasta esta misma ansia y deseo por alimentarnos de la palabra de Dios? Porque cuando uno es bebé necesita alimentarse por lo menos cada 3 horas, 3 o 4 horas, 2 horas, ahí también la ciencia ha ido cambiando, pero en general 3 a 4 horas dice que el promedio, cada 3 o 4 horas deberían tomar leche. Después se reduce a 3 comidas al día, ¿no es cierto? Algunos 4, algunos 5, algunos picotean entre medio, pero en general 3 comidas diarias. Pero la realidad espiritual de muchas iglesias es que hay muchos bebés desnutridos espiritualmente y muchos cristianos de varios años en la iglesia que se conforman con un alimento a la semana que solo reciben el día domingo. Si yo dejara de comer durante toda la semana y solo me comiera algo el domingo, tengo que confesar con vergüenza que andaría más idiota que cualquiera de ustedes acá. ¿Cómo es posible nutrirse y crecer de esa forma? Por esa razón es que en esta iglesia damos mucho énfasis e importancia a estudiar la palabra de Dios y buscamos poder generar la mayor cantidad de instancias posible para que puedan crecer. Pero la verdad es que es muy fácil encontrar excusas o ocupar el tiempo en cosas que son temporales y dejar de lado las cosas que son eternas y que permanecen para siempre. Creo que le he contado esta historia. Antes de casarme, le propuse matrimonio a la Connie como 1 año y tanto antes, con harto tiempo de preparación. Y yo dije, tengo que bajar de peso, puede ser, tengo que estar impeque para estar parado frente a la iglesia. Y siempre en mi mente decía, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y mi hermano, que mide 1,90 m y tiene un físico, va al gimnasio todos los días, me dijo, mientras tú no pongas la prioridad para ti del ejercicio, jamás vas a tener tiempo para hacerlo. Y la verdad es que ese año fue el año más ocupado que tuve, porque estuve viajando aquí a Antofagasta justamente antes de que me hiciera cargo de la iglesia. Estuve trabajando en un colegio, estaba trabajando en una iglesia y preparando el matrimonio. Y ese año, por lo menos puedo decir que 3 veces a la semana iba al gimnasio, porque me puse como prioridad hacer ejercicio. Si no ponemos la prioridad antes, siempre van a haber excusas para no estar estudiando la palabra de Dios. Por lo tanto, si realmente hemos gustado de la bondad de Dios, debemos tener esta disciplina y deseo de nutrirnos de su palabra constantemente, porque solo a través de esta que podremos crecer en nuestra salvación y abandonar todas las cosas contrarias a la verdad y así hacer fervientemente su palabra, como nos dicen el capítulo 2 del versículo 1 al 3 que paso a leer nuevamente. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra
como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, como hemos probado que Dios es bueno y deseamos y estamos creciendo por su palabra, es que con eso podemos dejar de lado todo lo contrario a la verdad y discernir todo lo que es la maldad, el engaño, la hipocresía y lo que nos dice estos versículos. Que si es que nos dejamos llevar por ellas, estas no nos permitirán amarnos con un amor sincero y entrañable, ni crecer con un ferviente deseo la pura palabra de Dios. Porque si hay engaño, maldad, hipocresía, envidia y calumnias en nosotros, ¿cómo vamos a poder tener un amor sincero y entrañable? ¿Cómo vamos a desear la palabra de Dios? Ahora, sabemos que toda maldad se refiere a todo lo que no es verdadero y todo lo que no agrada a Dios. Solo quiero ejemplificar un par de cosas con estas palabras que tenemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. No sé si han escuchado esta frase: no te deseo mal, pero ojalá te pase tal cosa, ¿no es cierto? Ya, quizás la tomamos en broma, quizás decimos no es en serio, pero lo que estamos diciendo con eso es algo así como: aparentemente yo no deseo que nada malo te pase, pero Dios quiera que sí te pase algo malo, lo cual muestra maldad y hipocresía. En el engaño entra todo lo que es ocultar, manipular información para la conveniencia propia. Todos hemos caído en tratar de cambiar las palabras para que parezca que es, pero no es, para que no se dé cuenta que, y finalmente lo que estamos haciendo es ocultar la verdad. En nuestros trabajos generalmente nos desafiamos todos los días a voy a manipular información para ocultar algo. En el caso de la hipocresía es el hecho de usar máscaras que ocultan alguna verdad, y algunas de las máscaras que podemos usar son el éxito, la rebeldía, la victimización, el sentirme ofendido, el intelectual, el juez de todos pero menos de su propia vida, el enojado, el ocupado, el payaso. Todas son máscaras que no están ocultando una verdad, que están ocultando una verdad y que nos dejan poder ser sinceros y ser reales. Por otra parte, la envidia es codiciar lo que el otro tiene o posee, o lo que no puede tener, que fue el caso del jardín del Edén. Y aquí de nuevo los irlandeses. Yo viví en Irlanda del Norte por 2 años, y ellos tienen una frase que la encontré muy entretenida. Ellos tienen esta frase: siempre el pasto se ve más verde en el jardín del vecino y no en el propio. ¿Habían escuchado esa frase? Quizás en Chile la ocupamos de manera diferente, pero ellos dicen: siempre el pasto se ve más verde en el jardín del vecino que en el propio. Aquí no podemos usar esa frase porque pasto encontrar aquí es raro, pero siempre pareciera que el vecino nos quisiéramos lo que no tenemos o deseáramos lo que no podemos tener. Por lo tanto, cuidado con lo que estamos deseando, cuidado con lo que estamos mirando, cuidado con las comparaciones. Cuidado con dejar que su corazón deje de ser agradecido con lo que Dios le ha dado, o creer que Dios me ama menos y ama más al que aparentemente está siendo más bendecido que uno. Finalmente, la difamación es hablar mal de alguien, ya sea en privado o en público, sin que esta persona esté presente. Cuidado con lo que ponemos en WhatsApp o en Facebook. Cuidado con las llamadas telefónicas en las cuales: oye, te estoy llamando porque hay que orar por este hermano. ¿Y por qué hay que orar? 2 horas y media contando lo que el hermano hizo mal, que finalmente no es una conversación para por favor ora por el hermano o la hermana, sino que se transforma en un cagüín de cantar todo lo que pueda estar pasando. Cuidado con los comentarios en público que no edifican y que no buscan bendecir. En resumen, y con esto voy terminando, es debido a que hemos experimentado la bondad de Dios por medio del Evangelio, que podemos decir que Dios es bueno, ya que nos ha limpiado nuestro corazón y nos ha hecho nacer de nuevo para que así en su poder podamos obedecerlo a Él y así amar con un amor sincero y entrañable
y crecer en su palabra para dejar de lado todo lo que no es verdad, todo lo que es mentira y engaño. Para que así finalmente podamos reconocer que Dios es bueno y que Él va a obrar el bien siempre para nosotros. Termino entonces con las preguntas que comencé. ¿Estás realmente amando a tu prójimo con un amor sincero y entrañable? ¿Realmente deseas crecer por medio de la palabra de Dios como un bebé desea su leche diariamente? ¿Has realmente experimentado la bondad de Dios? Oremos. Padre amado, te damos gracias porque si no hubiéramos experimentado tu bondad, no podríamos vivir de esta forma de la cual tú nos llamas a vivir. Si tú no nos hubieras transformado y nos sigas transformando nuestro corazón, si tú no estuvieras haciendo eso, no podríamos amar de esta manera, no podríamos buscarte de esta forma. Señor, te queremos pedir perdón por todas las veces que no hemos amado a nuestro hermano con este amor sincero y entrañable. Te queremos pedir perdón por cada una de las veces que no te hemos buscado como deberíamos buscarte. Señor, pon ese deseo en nuestro corazón de seguir creciendo en tu palabra y que no creamos la mentira de que ya sabemos suficiente. Señor, ayúdanos y pon el deseo en nosotros para amar profundamente y no creer en la mentira que ya ha amado lo suficiente. Señor, te damos gracias porque es gracias a tu gracia y misericordia que hemos experimentado tu bondad y hoy podemos decir que tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, en esto, en lo cual naturalmente para nosotros es imposible, pero con tu poder podemos crecer en este amor y podemos crecer en esta pasión y deseo por conocerte a ti. Haz tú esa obra, Señor, en nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.